Bueno, vamos a continuar entonces en nuestro análisis de la peli. Bueno, acá estábamos entonces viendo esto del encuentro entre Annette ah, y Jackman, en donde es como que ella pregunta, bueno, ¿y qué estás balbuceando? Bueno, y es que justamente estaba reflexionando sobre esto de los hijos y cómo cómo decirle eso a un hijo y que las personas deben pensárselo dos veces antes de tener hijos. Eh, Bueno, y él ahí habla un poco de él y de que no tuvo ejemplo, de que no tuvo modelos, de que a quién puede salir, de lo torpe que es. Es decir, esto que yo digo que es como que ese como contraste que hay entre cierta representación que él tiene de sí mismo y al mismo tiempo como de repente también lo perciben otros. Entonces, un sentimiento de disvalía anclado, por supuesto, en experiencias tempranas humillantes de la madre, del maestro, es decir, esas experiencias tempranas infantiles que dejan sus marcas cuando han venido por el lado de la humillación. Y al mismo tiempo, lo que yo digo que es las expresiones amorosas o cariñosas que, que le da su pareja, que ahí está una clarísima expresión de esto de lo que es un amor más incondicional. Bueno, ¿qué dices? Yo me alegro de que existas. Bendigo al cielo cada día por tenerte a mi lado, cariño mío, etcétera, etcétera. Está también como clarísimo cómo hay una necesidad en Germain de experiencias que vengan a compensar, en algún aspecto, muchas de las experiencias más tempranas. Entonces, efectivamente, es como que su pareja tiene como muchos aspectos que son también muy maternales. Obviamente que no se reducen a la maternidad, porque digo, es una pareja, está todo el erotismo en juego, hay todo lo que hace a una vida de pareja muy intensa, pero al mismo tiempo, lo que consolida bastante esa relación y hace que sea una relación que funcione muy bien, es que esta es una mujer también con muchos aspectos muy maternales. Y de hecho vamos a ver después que en la película ella va a ser mamá. Es decir, la cuestión de la maternidad está ahí como muy, muy presente también en ella. Y él como que pregunta, dice, bueno, me alegro de que exista. Y él como que pregunta, ¿cómo que por qué? ¿Y por qué crees que me alegro? Porque te quiero, no sé qué. Entonces le parece de lo más natural del mundo. Bueno, después digo, hay algo más que lo maternal, hay una escena en donde claramente se ve que tienen intimidad sexual y en donde él también, de nuevo, es como muy poética las cosas que va como enunciando, pero al mismo tiempo tienen como un componente de una ternura maternal en su búsqueda. Es decir, ha sido un encuentro erótico y sin embargo se transforma en algo en donde él pone palabras que lo asocian a una cosa de mucha ternura, de qué sé yo, que la suavidad, que el estar dentro, es decir, toda una serie de expresiones que nos harían pensar más en que estuvo como en un útero. Eh, bueno, y esa escena se ve como interrumpida por este pedido de auxilio de Julien y de ir a ver qué está pasando con este otro amigo. Y ahí, digamos, como que se van entrelazando todas esas otras historias que nos muestran que el amor es en algún punto tan crucial en la vida de todas las personas que al final en ese espacio del bar nos vamos enterando de cómo son las situaciones amorosas de todos y cada uno de nuestros personajes. Es decir, Julien enamorado y sin que le dé bola, la chica, la enfermera, el otro Remón sufriendo en la vida porque ha perdido a su esposa hace no sé cuántos años y está ahí como amenazando suicidarse o no. Francine con Joseph, el amor que va, que viene, que se encuentran, que se desencuentran. Es una película en donde toda la cuestión de lo amoroso está como muy, muy presente, como en la vida. Como de hecho es la vida. Y esta escena, digo, a mí me parece tierna en el sentido, bueno, no sé si tierna es la palabra, pero qué buen amigo de sus amigos que es Germain, incluyendo este fulano con que tiene como una cosa de maltrato hacia él.
Y sin embargo, ahí es también cuando uno va percibiendo que a veces esas personas que tienen como un componente más inmaduro en los enlaces, que necesita burlarse tal vez de este fulano, también son personas que están en una situación de fragilidad psíquica muchas veces muy grande. Si vos necesitas, para sentirte más o menos importante, humillar a otro que tal vez esté un escaloncito más abajo de algo, en realidad eso también es una expresión de la fragilidad psíquica en la que estás. Yo creo que Germain en algún punto no sé si lo comprende, pero él actúa. Germain claramente una persona de acción. Entonces ahí es como que Julien quiere ser como cuidadoso y Germain tiene la brutalidad de la realidad. Tu mujer está muerta, ya está. Tu mujer está muerta, ya está. Así no va a recuperarla. Tiene como un peso de la realidad muy grande. Bueno, y abre la puerta y lo han contenido. Lo han contenido. Lo han contenido en un momento en donde inclusive ahí está también como muy claro de qué se trata esa dimensión del amor, de la amistad en este punto, que es la presencia ante la necesidad del otro. Aun cuando el otro está gritando, déjenme solo. Y es un grupo de amigos sólido, entonces no te vamos a dejar solo, no te dejan solo. Que ese es un poco también un poco lo que caracteriza a los vínculos más sólidos. Es decir, aun cuando el otro esté pidiendo la soledad, que en algún momento uno puede respetar ciertas soledades porque pueden ser momentos de necesidad de soledad, pero en este caso no se las respetan en términos de que tiene una clara comprensión de lo que es la solidez de un enlace cuando hay un otro que lo que necesita es de la ayuda, es de ayuda de los demás, porque de hecho está haciendo todo un pedido prácticamente de ayuda. Próxima escena, lo retan de nuevo por estar escribiendo. ¿Y por qué escribes eso? ¿Y por qué vos me lo borras? Acá está claro la necesidad como de la presencia de algún tipo de figura paterna o de reconocimiento de algún tipo de figura paterna. Este es el personaje, es como el alcalde de la ciudad, que vendría a poder ser como el representante más de esa figura paterna que él no tiene y que obviamente que no va a poder ser porque poca paciencia le tiene. No, hay que estar muerto para estar en ese... ¡Oh! Hay que estar muerto. Qué gracia tiene. Segundo encuentro de Germain con Margarit. Y ahí ya aparece lo que va a ser un motivo de vínculo. Le gusta leer, pero acá hay una frase que, bueno, antes de llegar a esa frase, ahí cuando les está dando los nombres de las palomas, hay una que es ladillo. Dices, sí, ladillo se les dice, ¿qué es eso? Ladilla, que ya así como los piojos del pubis, no sé qué, no sé cuál. Dice, sí, pero ladillo también se le dice a los hijos cuando son muy molestos. Margarit ya vino del primer encuentro de haber escuchado que no todos somos hijos de una historia de amor. Ahora escucha que los hijos a veces se les dice ladillos por lo molestos que son. Y ahí, bueno, justo sale como esto que va a ser después como una confusión de esto de yo sé Cook, y de Cook, el cocinero, no sé qué, y de nada, de nuevo entonces en lo de Francis, motivo de burlas, de que él no entendió la cuestión del apodo, no apodo, otra burla de él, de este fulano, pero otra burla en donde después este le contesta, bueno, me ate entonces como hace un tiempito nomás. Francine que por supuesto que lo cuida. La enfermera que no da mucho corte. Joseph que ya lo empieza a percibir. Y bueno, finalmente cuando ven que lo mandan a buscar tomates. Y se va ahí con Jojo a buscar los tomates. Se le encuentra la madre. Le encuentra que la madre está, lo que hablamos hace un rato, tomando, tomando, robando. ¿Por qué me roban mis cosas? No sé qué. Porque su planta ahí, no sé qué. Bueno, unos cuantos desencuentros verbales entre madre e hijo.
Y yo que dice, yo no querría ser hijo de una madre así. Y es como que él dice algo, creo que dice algo así como, bueno, yo no le elegí. Que es una gran verdad. Uy, ¿dónde me quedó? Esta. Yo le dice, yo no querría ser hijo de una madre así. Y la reflexión de Germán es, yo no le escogí. Hay como un dicho, hay no, hay una, como es un chiste del negro Álvaro que dice, madre hay una sola y justo me tocó a mí. Eh, bueno, y es una gran verdad, a decir, o sea, la cuestión de los vínculos humanos, hay algo que es del orden de lo azaroso. Los vínculos familiares no son elecciones. En ese punto es cuando yo siempre pienso, la amistad es uno de los vínculos más lindos que cultivamos en las vidas porque las amistades tienen mucho del orden de la elección que uno ha hecho de cultivar una determinada relación. Por eso yo siempre digo que tanto en los vínculos entre padres e hijos o entre hermanos y las amistades hay una frase que muchas veces uno dice a los amigos que es, uy, te quiero como un hermano. Y en realidad muchas veces son a veces más intensas, más amorosas, más cálidas las relaciones entre amigos que entre hermanos. Yo creo que ese tipo de frases habría que transformarlas y habría que pensarlas al revés. O sea, qué lindo sería poder decirle a un padre, a una madre, a un hijo o a un hermano, te quiero como a un amigo. Creo que ese sería como el mejor de los piropos o expresiones amorosas que uno pudiera llegar a tener. De hecho, me hace acordar siempre a un texto en donde François Dolto escribe sobre su historia de vida y su hija, Catherine Dolto, hace como el prólogo. Y en una parte del prólogo dice algo muy lindo, que dice, mamá siempre nos decía que si no hubiera sido nuestra madre, le hubiera encantado ser una amiga y habernos conocido en la vida. Y creo que es muy interesante porque es como una expresión en donde por un lado reconoce de qué se trata la responsabilidad materna, es decir, bueno, soy tu madre, pero si no hubiese sido por azar de la maternidad, si no, hubiese sido un gusto conocerte en esta vida. Me parece que es casi que una expresión muy bella de lo que sería un vínculo muy amoroso entre las personas. La familia no se elige. Yo no la elegí, ella no me eligió a mí. Y entonces ahí también hablan como de decir, bueno, ¿y por qué te fuiste tan cerca? Pero ahí él lo que explica es lo que pasa entre mi madre y mí, entre mi madre y yo, es algo que pasa por acá. Entonces se señala como la cabeza. Es decir, podría estar a miles de kilómetros y no se resolvería la cuestión vincular. Y eso obviamente que es muy así, es muy fácil de entender que eso está como muy presente en la vida de las personas. Es decir, los vínculos entre padres e hijos no necesariamente pierden su intensidad porque haya distanciamientos físicos, porque evidentemente que acá se trata de la elaboración o no que se ha podido establecer en relación al vínculo que se establece, la posibilidad de corte de algunos aspectos simbióticos, como de repente pasa en la película, o no. Eh, bueno, y ahí por supuesto están los tomates, después esa escena en donde se nos muestra que Germán está en buscavidas, están las ferias de los miércoles, las habilidades que tiene para conseguir sus clientelas. Ahí le va preguntando cómo le va a Julien con su enfermera en los visitas, se va a sacar sangre y análisis, no sé qué. Bueno, próximo encuentro con Margarit, en donde él ya inclusive reserva el asiento. No, este asiento está ocupado. Ah, bueno, buenas tardes, señor Sherman, no sé qué. Llegué un poquito tarde porque llegaron sin avisar las visitas.
mi sobrino, problemas de dinero, de a poquito van apareciendo algunos elementos que nos ayudan a entender hacia el final de la película. Ay, después dice, ay, perdón, le ando contando todo como si esto fuera una cita de enamorados. Después le pregunta, bueno, sándwich, que si quiere, que si no, que bla, que qué sé yo. Después le pregunta ella también si no se suelen ver muchos hombres a esa hora en el parque, si no tendría que estar trabajando. Ahí le cuenta que no, que tiene trabajo, pero de distinta naturaleza, no sé qué. Pero hay una frase que es la que más me gusta, de la que pasa en este tercer encuentro, que a él lo sorprende. Digo, si bien está claro que ya ha empezado a emerger algo que es del orden del establecimiento de un vínculo entre ellos, ¿por qué digo que está establecido un vínculo? Porque desde esa escena en donde él dice, no, este asiento está ocupado, este asiento acá no se pueden sentar porque está reservado, eso en algún punto ya nos está hablando de que hay una expectativa. Es decir, hay una espera, ya no hay una indiferencia, ya no es, bueno, a ver si viene o no viene la señora esta con la que charlo de las palomas, sino hay una expectativa puesta, hay una esperanza que se ha depositado ya en ese vínculo. Y por otro lado, cuando ella llega, esta frase a mí me parece que es exquisita cuando dice, estuve pensando en usted anoche. ¿En mí? ¿Y eso? Y eso, en algún punto, empieza a ser justamente lo que caracteriza, por ejemplo, al vínculo maternante. Los vínculos amorosos, pero el vínculo maternante en particular, tiene muchísimo que ver justamente con esa posibilidad que además se desarrolla muchas veces con una intensidad muy grande en los primeros periodos del desarrollo infantil, de una empatía como gigantesca en dirección a que se está pensando constantemente y poniéndose como en el lugar del otro. Que si está cómodo, que si está incómodo, que si ese llanto puede ser malestar o incomodidad o hambre o frío o calor o cólicos. Entonces, está como bastante estudiado que la maternidad es como promotora del desarrollo de ciertas cuestiones de un orden, de una empatía, de una posibilidad de ponerse en el lugar cognitivamente, emocionalmente, de pensar. Bueno, esa frasecita de ella a él ya le resuena de una manera como extraña. Es decir, ¿cómo? O sea, usted estuvo pensando en mí. Es como una extrañeza para su vida porque una frase de esa naturaleza pareciera ser que nunca la ha escuchado de boca de su madre. Sí, estuve pensando en usted y en nuestras palomas. Y entonces ahí sale con un libro y entonces le lee un libro que es específicamente La peste de Albert Camus. Y de repente es como que ella va relatando, si uno se pudiera imaginar una ciudad sin palomas, sin plantas, sin esto, sin lo... Y de repente él también se hace como las imágenes de lo que es ese texto, lo de los ratones y qué sé yo, y es como una escena un poco asquerosa, y al mismo tiempo vuelven a la mente los recuerdos de esas humillaciones infantiles, cuando lo ponían a leer al frente de los otros, cuando decían que leía mal, cuando repetían que era un tarado, que cometía errores ortográficos hasta leyendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿le gustaría? ¿Le leo un trozo? Sí, él recepta. Entonces ahí de nuevo se ve con claridad que él todavía en algunos aspectos está como en una posición receptiva, como un niño, necesita que le lean. Llegará después en la película, muchísimo más adelante, la posibilidad de ser él quien lea. La historia ocurre en Orán, él todo el tiempo puede hacer lecturas en términos de vincularlo a su propia historia. Dice, Orán, como Yusef, conozco a Yusef, no sé qué. Si él constantemente es como un buen aprendiz, como quien dice. Y le lee lo de las ratas y le lee todo eso. Pero sobre todo cuando le leyó esa primera parte de imaginar una ciudad sin palomas, sin árboles, sin eso, ¿no? Es como que también en él dice, no, pero eso no existe. O sea, eso no existe. Así no es. Es decir, eso solamente parece que existe en la literatura. Está bien escrito, pero eso no existe. Y ese tipo de expresiones son las que a mí me dan pauta también de cierta ambivalencia
que hay también en él, en su historia y sobre todo en la relación con su madre. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, pero puede ser que existan cosas muy similares a esas que está narrando el texto, porque pareciera que su vínculo tuviese como algo de esa sordidez. Y sin embargo dice, no, eso no existe. O sea, algo del orden de la vitalidad siempre va a estar como presente. Bueno, y ahí en la próxima escena con la madre, cuando entra a llevarle unas frutas que le ha comprado y le deja también la cuestión como de la pensión. Y dice, bueno, acá está tu billete de pensión. En la madre aparecen esos mismos componentes de desconfianza enormes. Ah, ¿qué? Lo de la pensión, ¿qué me la estabas por robar? No sé qué. Y está además como tapándole las caras a los familiares, porque está harta, que no los quiere ni ver y qué sé yo. Y se le rompe el collar y le echa la culpa, por supuesto, a su torpeza. Bueno, la madre claramente tiene todos unos componentes impulsivos, proyectivos, eh, todos los atributos que hemos visto que no se asocian a la sabiduría están como bastante condensados en los modos de actuar de la señora. Entonces proyecta inmediatamente. Ella tenía la torpeza, se levantó, rompió su collar y dice, eres un idiota, eres un estúpido, esto es culpa tuya. Bueno, esa es una proyección pura y dura. Ahora ya es un señor grande, pero imagínense cuando es un niño y recibe toda esa andanada, como quien dice, de proyecciones. Tiene que haber sido realmente muy, muy sufrido. Pero por supuesto que ese collar enlaza a una historia singular. A la historia de cómo llegó ese collar, de cómo tuvo que ver con una cuestión como de coqueteo que hubo con este personaje, que además ha sido el dueño de la casilla rodante que quedó ahí afuera de la casa, que parece que es un vendedor de joyas, como quien dice, y que ya empiezan a tener toda una cosa de constitución, de vínculo, de atracción, y ahí aparecía él como niñito, y ahí nomás la madre que lo retaba y lo mandaba. O sea, le transmitió en algún punto esa sensación de que él estorbaba, de que él era un estorbo en su vida, en su existencia, de que él era un perturbador de muchas cosas. Pero después ya vamos a ver que hay otra escenita que reivindica a la señora. Esta escenita me gusta que es cuando él pasa por esas vidrieras y los ve esos como bichitos de cristal y piensa, él ahora está pensando, así como la Margaret pensaba en él, ahora él también piensa en ella. O sea, él hasta una vidriera con una imagen frágil le hace pensar en la fragilidad de Margarita. Siguiente vez que se encuentran, terminan de leer La Peste. Ahí ella lo felicita porque dice, es usted un excelente lector. No, si usted leyó todo, no, hemos leído los dos. Porque usted es un excelente lector y usted es un... Para ser un buen lector hay que saber escuchar. Piense usted en los niños, le dice ella, cómo los niños necesitan escuchar, que se les lea y leen bien. Y cuando uno les lee una vez y otra vez después los necesitan y se enganchan y él hace su lectura. Él hace su lectura. Ah, es como las drogas. Y sí, y de eso se trata. La psicología también está como muy estudiado que las personas que en las adolescencias, en las juventudes se enganchan con sustancias y se enganchan con dependencias a ese tipo de vidas, habitualmente están en sus orígenes carencias en algún punto tal vez en esos enlaces fundantes que te hayan enlazado a cuestiones más ligadas a la vida. Pero las drogas en algún punto constituyen muchas veces como un sostén, como un holding psíquico que habla de la carencia de ese sostén o de ese holding en etapas más tempranas. Germán es muy gracioso porque dice, yo nunca me enganché ni con las drogas ni con los libros. Y entonces ahí ella se lo regaló. No, se lo regaló. E insisto,
Y a él, de nuevo, si bien a él le cuesta, eh, ella comprende que él está en una posición todavía de receptividad, aun cuando le cueste justamente recibir gestos amorosos del otro. No está acostumbrado a eso. Es lo mismo que le pasa con Annette. Entonces, él no termina de entender algunos aspectos de los enlaces amorosos. Él no termina de descubrirse como realmente es porque el peso de esas palabras maternas son muy intensas. Entonces, si él se siente que es tarado, si él se siente que es poco valioso, si él se siente históricamente que es así, él no puede percibir la valía de su existencia, él no puede percibir lo que él le brinda a Annette, él no puede porque es amor, compañía, erotismo, todo lo que él pone en esa relación, fidelidad, poesía, es decir, todo lo que pone en esa relación, él no lo puede valorar, no lo puede percibir. Él no puede percibir todo lo que también está construyendo en este enlace con Margarita. Le presta atención, cuida el asiento, ha pensado en ella, en la comidita, no sé qué, es decir, hay algo que él no termina de percibir y entonces le cuesta entender todo tipo de expresión de gestos amorosos que para con él quieren tener. Y por supuesto que Margarit con una madurez extraordinaria dice, bueno, mire, recíbalo, es un regalo y nosotros en esta tierra no somos más que pasadores. Una claridad y una integridad clarísima. No nos vamos a quedar con nada de este mundo. Entonces ahí uno ve lo que Fromm decía que es el carácter productivo del amor. Una cuestión en donde el dar se transforma en la expresión de la potencia que Margarit tiene. Es decir, la potencia de esta mujer es la capacidad amorosa, la capacidad que tiene para darse en un vínculo, para darse en una relación, para dar de leer, para dar amor. Y por supuesto que después, él cuando le dice, bueno, gracias, ella le dice, pero no es de nada, porque si usted me permite, yo le voy a hacer que siga descubriendo otros textos que a mí me gustan. Y ahí está claro que el amor no es solamente una cuestión que tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver también con uno. Es decir, a ella le place hacer lo que está haciendo. A ella le place que Germán la pueda conocer a partir de los libros de su gusto, que en definitiva hablan de ella. Eh, y por supuesto que él se enamora un poco más de la vieja. Por favor, dices, uy, con esa carita, ¿cómo le voy a decir que no? No sé qué, usted ha roto montones de corazones. Oye, Germán, por favor, no sé qué, chu. Y allá parte Margarit bajo la mirada de Germain. A la noche se pone ya a leer un poquito. Y al día siguiente, en las charlas con los amigos ya lo empiezan a ver raro cuando de repente, oh, pobre gente, no sé qué. Sí, sí, como en La Peste, en Orán, el libro de Camus. Y ya los amigos, ¿cómo? ¿Qué para qué? O sea, ya les parecen como extraño que de repente nuestro personaje empiece a dar como cuenta de una cultura de la cual nunca antes había hecho ningún tipo de referencia. Y acá el primer dolor del amor, que es qué pasó con Francine y por qué está triste Francine, y las palabras quizás torpe que él puede enunciar, pero yo insisto en algo, tiene una sensibilidad muy especial, entonces él es el que busca la cercanía, él es el que busca acompañar, él es el que busca contener, aunque con esas expresiones. Ah, Yusef, ya va a volver, si Yusef sabe que en una olla vieja se cocina bien. Bueno, había tanta diferencia de edad entre ustedes, no sé qué. Entonces son palabras que evidentemente no logran ningún consuelo, pero en realidad ante un desengaño amoroso, ante un desencuentro amoroso, no hay muchas palabras que logren consolar nada. Yo creo que el gesto más amoroso de él por ahí tiene que ver con su cercanía,
con su presencia. Y los otros que se le matan de risa por la torpeza. Y en algún punto digo, ahí es donde insisto, con los amigos hay algo que pasa, a ver, que en todos los vínculos o en todas las relaciones, algo del orden de alguna ambigüedad siempre puede llegar a estar presente. En mayor o en menor medida, pero en la amistad también hay presencia de envidias, hay presencia de algún tipo de celos, es decir, ese tipo de emociones humanas son omnipresentes en nuestra condición. La madurez creo que tiene que ver con que uno las vaya pudiendo comprender e integrar cada vez mejor. Y por supuesto, a poderlas ir superando, como quien dice. Eh, ahí charlaba con el gato. Y ahí explicaba todo lo que era sus sufrimientos para la cuestión de la lectura, la dificultad que es, el unir las palabras. Eh, Ahí llega la Annette y dice, ay, tendrías que haberte dedicado a esto de las huertas y tendrías que haberte dedicado a cosechar y hacer... Y ahí es cuando relata, no, a él le hubiera gustado ser vidriero, dice, hacer vitró. Y ahí en esa escenita que vuelve el flashback a su historia infantil, viene una escena que es muy intensa. Vidriero, eso no existe. Entonces, sí, quiero hacer vitrales como el que vi en la iglesia, que me pareció muy bonito. Esa escena pasa muy rápido, por supuesto, pasa muy rápido. Pero si uno la detiene, como yo hago con las pelis, para atender a esos simbolismos, el vitró, que obviamente a él tanto le llama la atención y que tanto le gusta y que vio en la iglesia, no sé qué, es un vitró que tiene que ver justamente con la imagen de la Sagrada Familia. La imagen de la Sagrada Familia, es decir, justamente lo nuclear en términos de su, como quien dice, deseo, que es un deseo genuinamente universal de ser uno, un objeto bien recibido, aceptado como una bendición, recibido como una bendición divina, con presencia materna, con presencia de lo materno, con presencia de lo paterno, porque en algún punto es como que la Sagrada Familia vendría a ser como una metáfora del ámbito óptimo para un desarrollo en la vida. Con esto no quiero quedarme atrapado con una imagen de un modelo de familia, el modelo de familia tradicional, el modelo que obviamente fue como un modelo hegemónico. Es decir, hay muchísimas familias con madres y padres que son absolutamente disfuncionales y hay madres solteras que hacen sus labores de crianza excepcionalmente bien. Actualmente familias homoparentales, dos madres, dos padres, y que también puede ser que brinden atenciones y cuidados muy, muy cuidadosos y muy amorosos hacia la siguiente generación. Es decir, no estoy haciendo una apología de un modelo de familia, que es un modelo de familia, sino que estoy diciendo que en esa escena, en algún punto, este niño nos muestra que hay una apetencia de que diga un modelo de familia. Eso está evidentemente claro en él, es decir, él desearía ser bien recibido en un contexto familiar, no es lo que él le ha tocado. Él le ha tocado una historia de una madre soltera y además una madre con quien has tenido un vínculo singularísimo de ambivalencias enormes y de simbiosis extraordinaria. Esa simbiosis se evidencia fundamentalmente en esta escena, porque en esta escena este señor o este caballero que empezó a ser parte de esta familia, eh, lejos de hacer de esta familia un ámbito que pudiese fructificar en enlaces amorosos, empieza a dar cuenta ya de una cuestión abusiva, agresiva, y le da un golpe, le da una cachetada al,
a Germain, al Germain niño. Y ahí es cuando digo, ahí empieza a emerger también atributos de esta madre que son dignos para ser rescatados. Ah, no, no toques mi bebé, es mío. Por supuesto que con términos de simbiosis, de posesividad. No toques, es mío. Y al mismo tiempo, él cierra la boca y no sé qué, y también la golpea y la cachetea. Y entonces en las próximas escenas, ella aparece con ese tridente. ¿Qué vas a meter el estiércol? No, lo voy a sacar. Te vas. ¿No te vas? Y le da en unas escenas en donde digo, está claro que actúa con un grado de violencia, con un grado de impulsividad enorme, como ha sido a lo largo de su vida. Impulsividades que son las mismas que las han llevado a tener un hijo porque el impulso la llevó al encuentro erótico, impulsividades que le llevan a un acto de violencia que yo no me asusta tanto, digamos así, porque cuando uno ve maltrato hacia las mujeres, a mí me encanta que haya tenido la fuerza como para que no prospere un vínculo en donde la violencia machista se instale y está claro entonces que ella no va a asumir nunca una posición más bien masoquista en una relación. Está claro que en todo caso sus componentes vienen más por el orden de lo sádico, más por la cuestión como de su desenfreno pulsional, más por la cuestión de ser ella la quien maltrata o de ser quien ella, pero ella recibir la posición masoquista evidentemente que para ella no es. Pero digo, en esta escena queda algo que es del orden de cómo locamente, pero al hijo lo defiende como una leona. Y a este personaje, que puede haberle generado algún tipo de atracción, lo raja de su vida. Lo raja de la vida en tanto que pueda ser también un personaje que pueda generar algo de daño para con este hijo. Entonces ella, en la preservación de sí y de su hijo como núcleo familiar, actúa con un grado de seguridad muy grande. Por supuesto que uno podría decir, uy, si hubiese tenido la posibilidad de conocer tal vez o establecer algún tipo de relación de pareja con un hombre más íntegro, con un hombre más... ¿Qué posibilidad? Y hubiesen sido probablemente, bueno, hubiese sido otra historia, hubiese sido otra película. Eh, yo creo que en algún punto ese deseo de Germain de que hubiese una presencia paterna o de que hubiese, tal vez hasta puede haber sido una motivación en algún momento como para que esta señora intentara, para que esta mujer intentara algo del orden de la construcción de un modelo de familia y sin embargo está claro que no hubiese sido precisamente un muy buen destino que este señor, que este personaje fuese parte de ese sistema familiar. Dejó lo que pudo, dejó una casilla, ahí va el intendente, no sé qué. Bueno, sé defenderme. Bueno, próxima escena, próximo encuentro con Margarit, habla sobre el abono. El abono y qué pasa con el abono. Entonces, él le ha llevado, acá justo se alcanza a ver, él le ha llevado de regalo, y acá ahí es cuando uno empieza a ver cómo, de qué se trata esto del amor y de que el amor produce amor, y de acá nosotros ya vemos que Germain no solamente es un niño, sino que también ya es una persona adulta, y entonces en el último encuentro recibió un libro, en el siguiente encuentro él reciproca con montones de frutos y de verduras y de cosas de su propia huerta. Y entonces ahí ya uno empieza a ver, bueno, esto es un vínculo, esto es un intercambio, valioso de mí, valioso de vos, las cosas empiezan como a compartirse. Pero las reflexiones que hace también tienen que ver con algo de esto de
la tierra fértil, decir, bueno, como todo es mucho más sencillo si hay una tierra fértil en donde las cosas se siembran, entonces todo va a ser más fácil de que brote y florezca. Y eso en algún punto volvemos a esta cosa como de páramo, que tal vez un poco fue su infancia. Y sin embargo, ella también le pone las fichas a, bueno, tal vez no hubo tierra negra, tal vez no sé qué cosa, pero el abono puede contribuir a que las cosas cambien. Y después, entonces, bueno, de esa charla, el agradecimiento de ella, una escenita en donde es muy tierno porque, digo, ¿cuántas veces las expresiones que ha ido escuchando este señor, tarado, no sé qué, torpe, inútil, pero de parte de Margaret lo que escucha es usted de lo mejor, Germain. Es usted de lo mejor. Y no son palabras ni aduladoras ni falsas, sino que realmente es un vínculo en donde van haciendo lo mejor de cada uno de estos personajes y al mismo tiempo en Germain se va dando como esta posibilidad de resignificar y de vivenciar una relación que está teniendo como una función maternante central. Pensé en usted, le leo, le doy un texto, conozcamos tal cosa, usted es de lo mejor. Y ahí están todos sus productos. Y ahí empiezan entonces a narrar otras cuestiones cada vez más personales. Ahí, bueno, cuando ella les dice, bueno, esto es mucho, no lo voy a poder llevar, así es muy pesado para mí. Bueno, entonces ahí donde le pregunto, ¿y usted dónde vive? Bueno, vivo en tal residencia. Ah, ahí vivía una amiga de mi madre que se murió tragándose una seta del Scrabble. Entonces se matan de risa. Dice, ay, bueno, no me estoy riendo, eso ha sido una tragedia, ¿ves? Y ahí Margarita tiene una frase que para mi gusto es tan bella, porque habla con tanta claridad de la integridad y la comprensión que ella tiene de las fases de la vida. Dice, y la vejez estorba, sobre todo a los demás. La vejez estorba, sobre todo a los demás, que a veces somos los que no tenemos paciencia para con las personas mayores o para con los padres mayores. La vejez estorba, sobre todo a los demás, dice. Pero tiene una ventaja. Si uno se aburre de la vida, sabe que no durará mucho. Es una viejita que es como la expresión de la integridad psíquica. La integridad psíquica, decía Erickson, en algún punto es justamente, bueno, la posibilidad de ir viviendo la etapa de la vejez con vitalidad, con plenitud y fundamentalmente sin que la idea de que el tiempo que resta por vivir es muchísimo menos que el ya vivido, es corto, hay como conciencia de la finitud, hay conciencia de mortalidad, pero es una conciencia que no desespera en ningún punto ante esa idea, porque en alguna medida hay como un gran gusto y hay una gran comprensión de lo que son los ciclos de la vida y aceptación del ciclo de la vida singular e individual. En algún punto yo creo que inclusive Margarit está disfrutando de lo que la vida en ese punto le ha regalado, que es posibilidad de maternar a Germaine y de repente de ella conectarse con algunas emociones que las conocería desde sus roles profesionales. Hay otro, más adelante en la película uno ve, pero probablemente que ahora las está viviendo con una intensidad en este vínculo como en otras no había vivido. Y entonces ahí que ya apareció esto, bueno, de la madre, de no sé qué, de repente él le hace una pregunta específica. Oye, en uno de los libros que estuvimos leyendo por ahí, ¿qué es esto de aullar como un perro en la tumba de la madre? Entonces ahí dice, bueno, a ver, busca el libro que dice, siempre se regresa a la tumba de la madre para aullar como un perro. Y tiene una excelente memoria auditiva. No tengo memoria auditiva, yo solamente recuerdo lo que escucho.
Dice, no es bueno ser tan amado, tan joven, tan pronto. Uno se acostumbra mal. Con el amor materno, la vida, el alba, realiza una promesa que no cumple nunca. No, no es la historia de su vida. O sea, ¿quién escribió esto? Roman Gary, el libro que se llama La promesa del alba. Entonces ahí Margaret dice, no, esto no es que es una historia inventada, esta es la historia de su vida. O sea, Roman Gary es un personaje, es un escritor que tuvo una relación amorosa con su madre de una intensidad gigantesca. Y entonces en algún punto, si tu primer objeto de amor has vivido con tanta devoción y con tanto amor, dice, no sé si es del todo bueno haber sido tan amado, porque después cada brazo o cada mujer va a ser una copia imperfecta, incompleta, alejada tal vez de ese objeto que se ha idealizado tempranísimamente. Eso está muy en relación, por supuesto, que en las vidas después de los amores adultos en las personas. Con nuestro objeto primario del amor ha habido relaciones amorosas bellas. Una de las grandes dificultades después es poder llegar a desidealizar un poco esas figuras infantiles eh, para que no nos parezcan muy pequeñitas las personas reales que conozcamos. Yo me acuerdo de una señora que tuve alumna hace muchos años en el CEPRAN que me decía, yo nunca logré establecer un enlace amoroso en la vida adulta con un señor porque lo amé tanto a mi padre. Me pareció una persona tan magnífica que todos los hombres que conocí me parecían unos peleles al lado de él. Entonces, tenía una claridad de cómo en su vida esto de las promesas, los amores infantiles habían sido tan intensos que habían jugado en contra, como quien dice, en la posibilidad de encontrar a alguien que se pudiera asemejar ni remotamente a ese como objeto primero que tuvo en la vida. Pero bueno, en esta escena en realidad lo que aparece es la pregunta de sí. ¿Y si fuese todo lo contrario? Es decir, ¿y si no hay esa cosa de amor maternal, de esas promesas? Si no hay todo eso, es decir que obviamente que Margarita yo creo que ya se le veía venir a esa pregunta en algún momento. Y ahí entonces dice, la pregunta de él es, bueno, ¿y si su madre en vez de querer no lo hubiera querido, qué hubiera ocurrido? Y la respuesta de Margarita es preciosa, porque dice, y bueno, si alguien no recibe bastante amor de pequeño, le queda todo por descubrir. Es decir, no lo pone en una posición victimosa, no lo pone a él en una posición victimosa o en una posición lastimosa, que por ahí es lo que puede estar presente en algunos otros vínculos que otros tienen, como dicen, el pobrecito este Germen, sino que efectivamente lo reubica en esto que yo digo que es la experiencia como de maternaje que está viviendo él ahora con Margarita. Y bueno, si usted eso no lo recibió de niño, a usted le queda por descubrir todo eso. Y que por supuesto que va a tener las posibilidades excepcionales para poder descubrir todo eso que tiene que ver con el amor maternal se va a dar en la relación con Margarit, pero también se va a dar en la relación con Annette en tanto que madre de sus propios hijos. Y entonces ahí va a haber toda una reviviscencia y una comprensión y un descubrimiento de lo que se trata el amor maternal. Bueno, ahí después ella concretamente le pregunta, ¿y su mamá cuando usted era chiquito no estaba muy preocupada por usted? Le importaba un carajo. Y ahora también. Y ahí está un poco la historia de de la impulsividad que tuvo que ver con la gestación de Germain. Bueno, estimada gente, vamos a llegar hasta acá, pero la semana que viene, la próxima clase, vamos a terminar de analizar algunos otros aspectos de la película y avanzar un poquito más en la dimensión conceptual. Pero es una película bella y es una película que además nos muestra las ambigüedades del amor. Vamos a seguir avanzando. El amor entre esta madre y este hijo es un amor simbiótico. No es que no haya amor, es simbiótico. Uno podría decir, ay, pero eso no es amor.
En términos de Fromm, es amor simbiótico, con la complejidad que tiene una simbiosis, con la ambivalencia que se cuela, con la ambivalencia que implica entonces que hay amor y hay odio entremezclado, de que hay amor pero hay posesividad, de que hay impulsividades, pero al mismo tiempo una fuerza de codependencia y una cuestión como de que el significado de la vida también viene muy de la mano de la presencia también de ese objeto. Aún con lo complejo de la vida de Jackie, de la mujer, de la madre de Germaine, uno va a terminar percibiendo en la película que en esa vida Germaine fue también un centro de sus significados, de sus conductas, de sus comportamientos, de sus decisiones, más allá de todas las restricciones que por supuesto que también tenían su posibilidad de hacer del vínculo algo mucho menos ambiguo. Bueno, estimada gente, les mando a todos un fuerte abrazo, todo mi cariño y estaremos en contacto. Nos vemos la semana próxima y nos vemos en noviembre. ¡Wow! Un fuerte abrazo.